ganas a esto y, y bueno, y que sea no solo para la materia de geometría, sino para todas, es que por ahí se hace pesado, los toma de sorpresa al principio, toda carrera universitaria, más las ingenierías, con lo que hay la, la cuestión de matemática y física que empiezan viendo tan de entrada todo, así que, bueno, me gusta la actitud. Eh, el, el tema de la asistencia ya lo voy a ver cómo, porque se levanta automáticamente. Hay un momento en el que ya voy a buscar la opción ahí para levantar la asistencia, que se forme un Excel directamente con los mails de los que están conectados. ¿Sí? Pero lo que les decía yo el otro día, la clase pasada, no, digamos, por mi parte, por lo menos no hago tanto énfasis en la asistencia, porque, bueno, sé que si no están, los que más se perjudican, pierden, son ustedes mismos. Este, uno brinda la, el servicio y la oportunidad de que puedan ver cómo se resuelve, que les expliquemos cómo se resuelven los ejercicios, ir comentando los principales conceptos, y si nos asisten, bueno, los principales y los únicos perjudicados son ustedes, ¿no? Así que, como les digo, más en esto de la cuestión virtual, que por ahí, Profe, disculpe sí, que lo interrumpa. diga. Un alumno llamado Mateo Leiva, creo que leí, quiere decirle algo, pasó un mensaje para un compañero, creo que no alcanzó a leerlo. Ah, no, no lo vi. ¿Está conectado Matías o no? ¿Leiva o no? Ma- ¿Está conectado? Mateo Leiva quiere decir algo, dice. Ah, bien. Bueno, no sé si está conectado Mateo, pero no me aparece acá ninguno para admitir. Así que, no, profe, dice gracias. Ah, bueno. Bien, perfecto entonces. Bueno, comencemos, chicos, ¿sí? La asistencia, digamos, para mí no es tan valiosa. Me quedo pendiente eso de ver. Vi que en las otras materias están levantando la asistencia con ese plugin, ese agregado que se le hace al Meet, pero la verdad que me olvidé de fijarme cómo es, así que, eh, digamos, no voy a estar tan pendiente de eso. Sí, lo que me interesa es que ustedes acá participen, me digan si algo no se entiende, para que lo vuelva a explicar. Si hay alguna duda, también para que participen, ya sea por el chat o mejor si habilitan el micrófono, porque yo ahora que paso a compartir pantalla, ya no veo el chat. Así que, bueno, o alguno de ustedes que está viendo el chat, me dice, profe, ahí hay alguna pregunta, interrumpo entonces la presentación y voy a leer la pregunta. Este, bueno, yo creo que ya estamos en condiciones de arrancar entonces con los ejercicios de hoy. Ahí están viendo entonces ya lo que habíamos estado haciendo los últimos ejercicios la semana pasada, que era sobre vectores. ¿Se acuerda que decíamos que los vectores, primero los empezamos viendo como un segmento que va desde un punto hasta otro? O sea, va del segmento A al segmento B, ¿sí? Eh, quiero corroborar, disculpen, se esté grabando. Sí, la llamada se está grabando. Bien. Y eso decíamos entonces que es un segmento de recta orientado, que es lo que tenemos acá. El vector que va desde A hasta B, ¿sí? Entonces el vector inicia en A y termina en B. Y en cambio, el vector que va desde B hacia A, el sentido de la flecha cambia, ¿sí? Bueno, eso es lo primero que observábamos en este ejercicio 1, donde creábamos el vector U, el vector B y el vector W. Eso lo habíamos hecho en GeoGebra. Si se acuerdan, lo hicimos en GeoGebra la clase pasada. Yo no me acuerdo. Si lo grabamos a eso,
Pero bueno, hicimos los tres vectores. Está cualquier cosa, el video no lo grabé a los vectores. A ver, pero bueno, lo podemos hacer así gráficamente. A ver, teníamos, que no lo hicimos en la clase pasada así, pero lo podríamos hacer ahora. El punto A es menos 2 1. Entonces vamos a dibujar acá el punto menos 2 1. Así podrían dibujar ustedes vectores. El punto B está en 1 1. Y después podemos ir acá. Yo le voy a agrandar la letra para que ustedes... Ya voy a agrandar la pantalla ahora. Ahí marqué los puntos A y B que decía acá, ¿ven? Menos 2 1 y 1 1. Ahora voy a maximizar el GeoGebra. Voy a agrandarle el tamaño de la letra para que ustedes lo vean mejor. Está. Venimos acá, mueve. Podemos hacer así. Y entonces acá teníamos la herramienta vector. Y entonces le marcamos que el vector empieza en A y termina en B. ¿Sí? Y entonces ahí nos define un vector que es con la letra U, digamos acá minúscula, y dice 3 ceros. ¿Se acuerdan que esas eran las componentes? Yo les decía que nos indica cuánto, el primer número nos indica cuánto nos tenemos que desplazar de manera horizontal, o sea, paralelo al eje de las X. En ese caso, sería tengo que ir 3 hacia la derecha, porque es positivo el número. 3 hacia la derecha, o sea, de manera horizontal, y 0 de manera vertical. No tengo que desplazarme nada de manera vertical. ¿Para qué? Para ir desde el punto A, donde empieza el vector, hasta el punto B, donde finaliza el vector. ¿Sí? Esto es lo que se llaman entonces las componentes del vector. Yo les decía, las componentes salen de, de restar. Esos números no salen de porque sí nomás, sino que salen de restar las coordenadas del punto final. Por ejemplo, acá B, restarle las coordenadas del punto inicial. Por eso acá es 1 menos menos 2, sale el 3. Y 1 menos 1 en las i, restando las i de los puntos, digamos, siempre es el punto terminal o el punto de llegada menos el punto de partida. Siempre es así para poder sacar las componentes del vector. Por eso este 3 sale de hacer 1 menos el menos 2, o sea, el 1 de la x de donde termina el vector, menos el menos 2 de la x donde empieza el vector. Por eso 1 menos menos 2 se hace 1 más 2, y ahí termina siendo 3 entonces la primera componente. ¿Sí? Y bueno, y 1 menos 1, que sería restando la i, también la i del punto de llegada menos la i del punto de partida, queda 0. ¿Qué otro punto teníamos acá? 5, 0 y... A ver, voy a... acá está, acá está. Mire, ahí habíamos hecho el punto B, después teníamos el punto C, que era 5, 0, 0 menos 6, parece. ¿Eh? Entonces teníamos el vector, acá estaban los dos puntos, 5, 0 y 0 menos 6. Y ahí nos sacaba las componentes del vector, que en este caso es menos 5, menos 6. ¿Qué quiere decir? Que para ir desde donde empieza el vector hasta donde el vector llega, o sea, finaliza el vector, lo que tenemos que hacer es 5 hacia la izquierda, porque es 5 unidades, o sea, negativas, 5 negativos, o sea, 5 horizontal, pero hacia la izquierda, porque es negativa. Y después, o sea que ahí recorriendo 5 llegaríamos hasta acá, hasta el 0, o sea, 5 hacia la izquierda. Y después tengo 6 vertical, menos 6 tengo vertical. Eso sería que tengo que bajar 6 desde este punto, donde acá vengo recorriendo 5 hacia la izquierda y después 6 hacia abajo, y entonces de esa manera las componentes del vector en realidad son las indicaciones de cómo tengo que ir o cómo me tengo que desplazar de manera horizontal primero, o sea, para izquierda o para derecha, ¿sí?
según si el signo sea positivo o negativo. Si es positivo me muevo hacia la derecha, si es negativo me muevo hacia la izquierda, y después hacer un desplazamiento vertical si esta segunda componente, que acá es -6, si esta cantidad fuera positiva, entonces yo tengo que hacer el desplazamiento hacia arriba. Como es negativa, hago el desplazamiento hacia abajo, ¿sí? Bueno, y después el último vector que tenían ahí para marcar tenía los puntos E, que estaba en 0, 0, y el F, que estaba en -4, 4. Entonces graficamos esos puntos y después creamos o que se dibuje el vector que empieza en E y termina en F, y entonces ahí las componentes son -4, 4. Eso los calcula automáticamente GeoGebra. Bueno, eso era entonces esta actividad, el ejercicio 3, representar gráficamente los tres vectores. Ahí tienen ustedes en GeoGebra cómo deberían hacerlo también en la carpeta, ¿sí? Marcar primero los puntos, las coordenadas de los puntos, y después dibujar el vector. Y sí hay que tener en cuenta esto, ¿ves? Que la flecha siempre, no es que la flecha pueda empezar un poquito antes del punto, no. El vector tiene que empezar justo en el punto, y el vector finaliza en el punto B, por ejemplo, ya con la flecha y todo incluido. O sea, no es que la flechita tiene que ir pasando el punto B, no. El punto B ya tiene que estar ahí, digamos, la flecha tiene que tocar justo el punto B, la punta de la flecha, para ahí ya estar bien o estar correctamente graficado, digamos, el vector. O sea, todo el vector tiene que estar incluido entre los puntos A y B. Bueno, eso para que tengan en cuenta cuando se trabaja con vectores. Eso en física lo van a trabajar mucho al tema vectores, con aplicaciones y demás. ¿Sí? Nosotros hacemos un tratamiento desde el punto de vista geométrico, digamos, de qué se trata. O sea que representamos gráficamente los tres vectores. Después decíamos que, por ejemplo, si teníamos el vector U que nos había dado 3, 0, había otra forma de escribirlo que era en base a los versores o los vectores fundamentales, se llaman, que son IJ. Eh, Esto les debe haber explicado, no sé si llegaron ya a ver en el teórico, ¿sí? Pero la idea es que lo vean ahí más en profundidad a qué son los vectores IJ. Yo, para no complicar el desarrollo del ejercicio, son dos formas de escribir las componentes del vector. Una es más compacta, que es así como si fuera un par ordenado, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de esto? Que se podría confundir con las coordenadas de un punto. No, no son las coordenadas de un punto, estas son las componentes de un vector. Entonces quiere decir que yo, eligiendo dónde quiero empezar a graficar el vector, para tenerlo correctamente graficado tendría que desplazarme 3 hacia la derecha y 0 hacia arriba. Eso son las indicaciones de qué es lo que tengo que hacer para dibujarlo al vector. O sea, elegir un punto cualesquiera en, en el plano, o sea, en el sistema de ejes cartesianos, y seguir estas instrucciones, digamos, de desplazamiento horizontal y desplazamiento vertical para tener marcado dónde finaliza el vector. Esa sería una forma de escribirlo, más compacto. Y una forma más canónica, más formal, si se quiere, es poner al primer numerito del par ordenado, 3 en este caso, multiplicarlo por un vector que se llama I. ¿Sí? Un vector que se llama I. Y se pone, bueno, acá como 0 después, bueno, sería más 0 por J. ¿Sí? 0 por J. Si fuera, por ejemplo, acá este otro, que es -5 menos 6, entonces se pone -5i menos el 6, o sea que es este menos 6 por J. Eso sería escribir los vectores en función de I y de J. Bien. Eh, y nosotros habíamos llegado a hacer la primera operación entre vectores, que es la suma entre vectores, U más B. Hasta ahí habíamos hablado la clase pasada, y ahora vamos a hacer las otras operaciones, que es la resta, la suma. Si ustedes se fijan, la suma que habíamos dicho, había que, había que sumar
las primeras componentes, o sea, la primera componente de cada vector se suman entre ellas. Por eso era 3 más menos 5. Sumábamos así en correspondiente, digamos, o en columna. La primera componente del vector u se suma con la primera componente del vector b. 3 más menos 5. Bueno, se suma una suma algebraica, o sea que se tiene en cuenta cuál es el signo del segundo valor. Por eso es 3, yo quiero sumarlo, pero en realidad el segundo número es negativo. Bueno, se hace de 3 más menos 5, termina siendo 3 menos 5, de ahí sale el menos 2. El menos 2 es de hacer 3 menos 5, 3 menos 5. Y después teníamos que sumar las segundas componentes entre ellas. O sea, el 0 más el menos 6. Bueno, 0 más, ¿por qué más? Porque estoy haciendo la suma entre vectores. Y menos 6, bueno, porque justo la cantidad esa es negativa. Entonces sería 6, perdón, 0 más menos 6. Bueno, por regla de los signos queda 0 menos 6. 0 menos 6 es menos 6. ¿Sí? Así que bueno, la suma entre vectores, a ver si yo ahora puedo ya empezar a escribir. La suma entre vectores, si no ustedes la pueden, eh, a ver, déjenme que, acá está el lápiz. La otra forma sería así, hacerlo así. Escribir el vector U, por ejemplo, lo sumemos así con las I y las J. 3i más 0j. Y el vector B es lo mismo que el nombre del vector esté en minúscula o en mayúscula, ¿no? Yo acostumbro a ponerles minúscula porque así lo trabaja GeoGebra. Y el vector B es menos 5i menos 6j. Entonces lo que les decía es que ustedes pueden calcular la suma entre los vectores. La suma entre dos vectores da otro vector. O sea, U más B es igual, a ver, lo vamos a hacer más grande ahí para que ustedes lo vean mejor, si están viéndolo en una pantalla chiquita. Eh, Acá tengo que sumar, o sea, tengo que hacer 3 más menos 5. Eso es un poquito confuso, pero siempre es la suma. Ustedes siempre sumen las dos cantidades respetando el signo de cada uno de esos números. Eso va a ser por i más 0 más menos 6 por j. Estoy haciendo lo mismo que hace rato, sino que esto sería cuando es el formato así con i y con j, ¿no? Las componentes. De paso, lo que estoy haciendo es mostrarle cómo se hace la suma, digamos así, de manera vertical. A ver, no sé si estoy. Esperen que estoy. Ahí está. Había gente que quería ingresar la llamada. Bueno, esto da el mismo resultado, ¿no es cierto? 3 menos menos 5 queda menos 2. Menos 2i. Y después tengo, bueno, acá tengo 0 más menos 6, o sea que me queda menos. Y acá tengo un más, o sea que termina quedando menos nada más. Menos 6j. Esa sería la suma, u más b. El vector suma de los vectores u más b. ¿Sí? Para que queden claros, digamos que lo que se hace es, hay que sumar estos números, se suman entre ellos, y estos números, estos, el 0 y el menos 6, también hay que sumarlos así correspondientes entre ellos.
¿sí? No hay que hacerlo cruzado ni nada por el estilo, no hay que ponerse a inventar nada raro. Se suman las primeras componentes con las primeras componentes y segundas componentes con segundas componentes. Bueno, ahora vamos a ir a la segunda, que sería hacer B, el vector B menos doble B, ¿sí? Para eso tenemos que anotar cuánto era W, vamos a ver el GeoGebra. B ya sabemos cuánto es. A ver, voy al GeoGebra y sacamos que W es menos 4, 4. Menos 4, 4. Ya directamente operamos con las, acá entonces vamos a poner que W, bien, bueno, bueno. Ahora volvemos con el lápiz. A ver, ¿dónde está? Acá está. Bien, ahí está. Entonces, acá vamos a tener que poner B es, esto hay varias formas de explicarlo. Vamos a hacerlo. Menos 5 menos 6 es el vector B. Y ahora tenemos que poner acá menos el vector W que dijimos que era menos 4, 4. Esos son datos ya del punto anterior, de lo que estamos viendo en GeoGebra. ¿Sí? O sea, acá tenemos, esto sería el vector B. O sea, ¿por qué escribo esos números? Porque ese es el vector B, o son las componentes del vector B. ¿Sí? Y estas son las componentes del vector W. Y acá está un signo menos, ¿por qué? Porque acá la operación que me está indicando es de resta. ¿Sí? Y bueno, lo que hay que hacer acá es la resta entre los dos números, o sea, menos 5 menos 4. Entonces tenemos que hacer, voy a agrandar ahí ahora para que nos focalicemos en esta parte. Menos 5 menos 4. O sea, como estoy haciendo ahora la resta entre los dos vectores, acá en vez de un más, como había hace rato, que era la suma, ahora es la resta. Menos 5 menos 4. Esa va a ser la primera componente que surge de restar las primeras componentes. Menos 5 menos 4. Y después la segunda componente va a ser menos 6 menos 4. Menos 6 menos 4. ¿Sí? Se ubican, eso es esto y esto. Menos 6 menos 4. Sería esto que se hace ahí. Y menos 5, a ver, menos 5 menos 4 es esto que está aquí, las primeras componentes. Estoy remarcando ahí. Bueno, ahí calculan ya cuánto da esto. Menos 5 más 4 se haría acá porque es menos menos, o sea, se hace más. Entonces menos 5 más 4 queda menos 1. Hay que ir resolviendo esos cálculos para tener el resultado final. Y después tenemos acá como segunda componente menos 6 menos 4, eso nos da menos 10. Menos 10. O sea que la resta, esto es la resta de B menos W. Esa sería una forma de resolver la resta. Capaz que después el profe en la teoría les indica que no, que en realidad primero multipliquen por menos 1 al segundo vector y después hacen la suma. Sería exactamente lo mismo. Para mí le agrega un paso más. Creo que esta es la manera más sencilla de hacer la suma. Ir planteando, perdón, la resta, ¿no? La resta de vectores.
O sea que bueno, ahí estamos viendo ya que se pueden hacer dos cosas con los vectores. Una cosa es suma de vectores, esto es la suma de vectores, esto es la resta de vectores, y ahora vamos a ver, no sé si hay preguntas sobre eso, sobre este ejercicio que hicimos recién, tanto del de la suma como el de la resta, ¿no? Y ahora vamos a hacer uno que se llama combinación. Este ejercicio que está acá, ya lo vamos a resolver, ¿sí? Pero fíjense que además no hay solo la suma o resta de vectores, porque acá tendría u menos b más doble b, pero ¿qué tengo? También tengo multiplicado al vector u por un número, ¿sí? Multiplica un número, multiplica un vector, después el 3, por ejemplo, está multiplicando al vector u, el 2 está multiplicando al vector b, y después se hace la, la suma, la suma algebraica, digamos, la suma o resta de esos resultados. Esto se llama combinación lineal de vectores. También lo van a ver mucho cuando se vean los temas de álgebra, acá, porque esta materia se llama álgebra y geometría. Así que bueno, hay conceptos que están relacionados, o sea, tienen su tratamiento desde la geometría, los vectores, digamos, los estamos trabajando ahora como elementos geométricos, pero Profe, también, hay sí, un compañero le hizo una pregunta en el chat. en el chat ya me fijo, gracias. Combinación lineal de vectores. Esto ustedes pueden ir levantando apunte como si fuera que yo estoy escribiendo en la pizarra, ¿no? Em, me fijo el chat entonces, a ver, disculpen que salga de la pantalla, voy a fijar el chat. Dice, disculpe, para el punto B no se utiliza esta fórmula. Claro, sería x2 menos x1 por y, tienes razón, y2 menos y1 por j. Claro, ese era para, sí, para sacar las componentes. Nosotros, es ese cálculo que yo les decía de hacer esta sería la x2, que vos ahí planteas en el chat x2 menos x1, o sea, el punto de llegada menos el punto inicial del vector, ¿sí? O punto terminal también se le llama y después i2 sería este 1 menos el i1, ¿sí? Eso sería ahí lo que plantea tu compañero en el chat, es como sería, digamos, la fórmula general ya para cualquier par de puntos en el que uno tiene definido un vector y lo puede sacar. Está correcto, está bien así como lo plantea ahí. La fórmula, digamos, a ver si quieren, lo anotamos acá. Está bueno el aporte, porque yo no lo mencioné, así que está bien. Acá, si ustedes quieren sacar, por ejemplo, yo lo voy a escribir acá que tengo espacio. Tengo que volver a la lapicera. Ahí. A ver, acá. El vector, por ejemplo, cualquier vector U, nosotros dijimos que es un segmento de recta que va desde un punto a un punto B. Es un segmento de recta orientada. Ahora lo que decimos acá, o sea, lo formalicemos, ¿no? Sin ningún ejercicio en particular. El punto A, donde empieza el vector, tiene coordenadas x1 y 1. Y el punto B, donde finaliza el vector, tiene coordenadas, le llamemos x2 y 2. Y 2. Bien, entonces, el vector U, el vector U tiene lo que se llama componentes U sub 1, U sub 2, que son esos numeritos que calcula el GeoGebra automáticamente. Lo que plantean ahí en el chat, de manera oportuna, yo lo expliqué, digamos, numéricamente, con los casos que teníamos, los ejemplos de dónde salían los valores. Pero
Acá, ¿de dónde sale? A ver, no lo organicé muy bien, pero acá vamos a poner, ¿cómo se calcula U sub 1? Que es lo que él plantea ahí. U sub 1 es un numerito, es la primera componente del vector que se calcula como x2 menos x1. Y la segunda componente del vector es la que sale de restar las y, las y de los puntos terminal y de partido o inicial del vector. O sea, y sub 2 menos y sub 1. Eso es lo que está planteado. ¿Qué es lo que dijimos, digamos, les mostré a través de los ejemplos? ¿Sí? Por ahí entonces la clase este, se combina, se complementa, digamos, con lo que ustedes por ahí ven en el teórico, donde le va a dar, Profe, sí, por ejemplo, ahí en U sub 1, sí, el orden va a alterar algo, por si yo pongo x1 primero y luego x2. sí. Ahí en ese caso, como está calculado el U sub 1, como está en ese orden x2, x1, quiere decir que el vector empieza en A y termina en B. Si usted invierte el orden de los números ahí, pone x1 menos x2, en realidad lo que está creando o lo que está obteniendo son las componentes del vector que va desde B hacia A. ¿Sí? El orden importa, digamos, Ah, bien, sería lo que pasa acá, ¿ves? Nosotros claro. acá lo que hicimos fue desde A hasta B. Ahora, si usted invierte el orden de los cálculos, ya le da otro vector donde la flecha apunta en el sentido opuesto, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ese orden según a dónde, o sea, cómo le indican cuál es el punto inicial y cuál es el punto terminal del vector, si es que se lo indican. Si no, Bien, generalmente lo que se hace es se trabaja directamente con las componentes del vector y ahí nosotros ya no nos importa dónde empieza el vector porque ya podemos elegir. Cuando uno tiene las componentes ya uno puede elegir el punto donde quiere que se grafique inicialmente el vector. Y en general todo el cálculo vectorial, si se quiere, el cálculo analítico que se hace con los vectores, es más que nada ya después teniendo las componentes, es directamente con un solo par ordenado de números reales, es la manera en la que se tiene que realizar los cálculos, digamos, los ejercicios. Esto primero está bueno para que lo hayan preguntado también, porque no es lo mismo restar, digamos, las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A nos da este vector. Pero si ustedes hacen las coordenadas de A menos las coordenadas de B, les da el vector que tiene sentido opuesto. Tienen la misma dirección, digamos, los dos son horizontales, pero tienen sentidos opuestos. ¿Sí? Y uno empieza en A y termina en B, y el otro termina en B, perdón, empieza en B y termina en A. Este que está acá. ¿Qué les quería comentar ahí? Y les van a dar distintas las componentes, les dan cambiadas de signo, ¿sí? Por eso si les dicen, dado que empieza en A y termina en B, entonces ustedes tienen que hacer las coordenadas de B menos las coordenadas de A. En ese orden, punto terminal del vector siempre menos punto inicial, ¿sí? Se hace al revés el cálculo, digamos. Desde donde finaliza el vector hacia donde empieza. Bueno, espero no haberlos mareado con eso. Nos enfoquemos ahora en la combinación lineal de vectores. Nosotros lo vamos a ir haciendo por partes, mire, o lo vamos a ir resolviendo. Esto, bueno, acá tenemos sumas y restas, que eso ya vimos acá en el paso anterior, cómo se suman o se restan vectores, ¿sí? Pero hay una operación nueva, esta, que es multiplicación por un escalar. A ver, yo voy a agrandar ahí para que... Esto es multiplicación
de un vector, por un escalar. Por un escalar. Un escalar es un número real. Un escalar es un número real, o sea, que puede ser entero o decimal, o por una fracción, ¿sí? Escalar es un número real. Ahí si quieren ustedes ponen esto es un número del conjunto de los reales. Cuando digo número real, quiero decir un número del conjunto de los números reales. Acuérdense que los reales están compuestos por los enteros, los racionales y los irracionales. O sea que puede ser cualquiera de esos números. Eso vieron en el curso de ingreso, ¿no? Lo de los conjuntos numéricos. Bueno, entonces veamos cómo se resuelve la multiplicación por un escalar. Es muy sencillo. Yo, por ejemplo, el vector u, nosotros teníamos que el vector u es 3, 0. Entonces tenemos que hacer 3, 3, que es este 3, por el vector 3, 0. 3, 0. Eso nos va a dar es el resultado de 3 por u. Se plantea así. ¿Cómo se resuelve eso? Y bueno, es como aplicando la distributiva del escalar para cada una de las componentes del vector. O sea que se multiplica 3 por 3, queda 9, y 3 por 0, bueno, sigue quedando 0, porque todo número multiplicado por 0 da 0. ¿Sí? Después, ¿qué tenemos que hacer? Esto entonces sería, esto es 3 veces u. Así de fácil, digamos, es la multiplicación de un vector por un escalar. Geométricamente, ya les voy a mostrar ahí, geométricamente lo que hace es al vector u, le triplica su tamaño, ¿sí? Lo estira, digamos, al vector hasta triplicar su longitud inicial, ¿sí? O su longitud original, digamos, ¿sí? Eh, entonces, si nos fijamos acá en GeoGebra, este vector u tiene longitud 3. Si lo estamos multiplicando por 3, quiere decir que la longitud de ese vector resultante es de 9. La longitud es de 9, porque el vector original medía 3, ¿ven? Que acá está desde menos 2 hasta 1, quiere decir que hay 3 de distancia. A ver si ahí hay 3 cuadritos de longitud, digamos, es fácil medirlo a la longitud del vector u. Si lo multiplicamos por 3, en realidad estamos teniendo una copia de ese vector. O sea, ¿por qué una copia? Porque tiene igual dirección, o sea, es horizontal, perdón, sí, igual dirección, es horizontal, pero es el triple de longitud. O sea que mide 9. Imagínense que podría empezar ahí en A. No quiero complicarles acá la vida. A ver, no quiero complicar la explicación. Lo hacemos desde el punto de vista analítico, la multiplicación. Acuérdense, esto van a tener que hacerlo muchas veces. O sea, en varios ejercicios va a aparecer esta situación de multiplicar un vector por un número real. ¿Cómo se resuelve entonces? Se multiplica cada una de las componentes del vector, se las multiplica por el escalar dado. En este caso el escalar es 3. Y el resultado es otro vector. Fíjense que multiplico un vector con un número y lo que me da como resultado es un vector. Eso ténganlo en cuenta. ¿Sí? Da el vector de componentes 9, 0. Después van a tener que hacer a ver, acá volvemos a elegir la lapicera, ahí, ahí.
Ahora tenemos que multiplicar al vector b, ya me voy a fijar, el vector b es menos 5 menos 6. O sea, al vector b, que es de componentes menos 5 menos 6, ese es b, hay que multiplicarlo por 2, dice. Lo que podemos hacer son dos cosas. Multiplicarlo por menos 2 y hacer la suma directamente. Eso es algo a hacer así. Menos 2 por b. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto sería menos 2 por b. O sea que es multiplicarlo al vector b, multiplicarlo por menos 2. ¿Eso cuánto nos va a dar? Bueno, menos 2 por menos 5 nos da menos 10. Y menos 2, perdón, no, da 10 positivo. 10 positivo. Menos por menos es más. Y después menos 2, acá estoy haciendo, ¿no? Esto distributivo. Este con este con este. Entonces, menos 2 por menos 6 me da 12 positivo. Esto sería menos 2b. ¿Por qué? Porque al vector b lo multiplicamos por el escalar menos 2. Y después tenemos w. W, no hay que multiplicarlo por nada. W es menos 4, 4, si no recuerdo mal. Menos 4, 4. Ese es W. W. Ya parezco los árabes, yo escribo de derecha a izquierda. Bueno. El vector W, entonces lo ponemos acá, es de componentes menos 4, 4. Bueno, entonces ahí tenemos, esto es eso, esto es esto, y esto es W. Bien, ya tenemos ahí entonces que calcular el resultado. Se calcula el resultado. ¿Qué vamos a hacer? Como el menos 2 ya lo pusimos acá, al menos 2 ya este menos, digamos, nosotros lo incluimos junto con el 2, ya lo multiplicamos ahí por menos 2. Acá directamente hay que hacer la suma. Ya hay que hacer la suma entre las tres. ¿Qué vamos a sumar? Este con este y con este. Y después vamos a sumar las segundas componentes. O sea que ustedes tienen 19 positivo menos 4, les queda 15 la primera componente, 15 positivo, y acá tenemos 0 más 12, 12, más 4, 16. ¿Sí? Entonces, ese es el resultado de la combinación lineal de hacer 3 veces U menos 2 veces B más W. Entonces, este es el resultado de la combinación lineal de los vectores. Acuérdense, esto, la parte de álgebra se trabaja mucho y se le denomina combinación lineal de vectores. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto al ejercicio 3, que es lo que me comentó el licenciado Verón, que fue lo que llegaron a ver con él también la clase pasada. Hasta ahí estaríamos. Ahora nos quedan ver otras operaciones más. A ver, veamos. Otras operaciones más de vectores. Hasta acá vimos estas tres que les mencioné, a ver, que estaban acá. Lo que es la suma, la resta y lo que es la combinación lineal de vectores, que en realidad lo que se agrega es la multiplicación de un vector por un escalar. Ahora vamos a ver otra operación más en los vectores. Ahora lo que se pide en el ejercicio 4 es el producto escalar entre dos vectores. ¿Sí? Producto escalar entre dos vectores. Ahora les muestro, se resuelve fácil. ¿Sí? Un cálculo fácil, después vamos a ver interpretaciones de esto. Bueno, primero decirles que hay una definición que también, no sé si ya la llegó a dar en la teoría,
el profe de Moreno, pero la definición habla de que el producto escalar o producto punto entre dos vectores, ahora multiplicamos entre sí dos vectores, ¿sí? Que es un poquito nuevo, digamos eso. Esto se llama producto punto. Esto va a ser, cuando ustedes vean que hay dos vectores que se están multiplicando y el símbolo que utilizan es ese, esto se llama producto punto, o también se le llama producto escalar. Producto escalar. Entonces acá el resultado es un número. Esto, el resultado es un escalar. Un escalar. O sea, un número del conjunto de los reales. Un número real. Eso es lo raro, digamos, de esta operación, que multiplicamos dos vectores, pero el resultado que obtenemos es un número, o sea, es de otra familia. ¿Se entiende? No es de la misma naturaleza que los vectores padres, digamos, el resultado de multiplicar dos vectores es un número. Bueno, ¿cómo sale ese número? Por definición, es el módulo del vector A. Esto no se asusten porque no lo vamos a usar, pero sí para que sepan, porque en la teoría les van a dar esto. Después nosotros lo vamos a aplicar a esto. Es el módulo o la longitud del vector A por el módulo o longitud del vector B por el coseno del ángulo alfa que forman entre ellos. Por el coseno del ángulo que forman entre ellos. O sea, ustedes imagínense que tenemos un vector A, tenemos un vector B, cada uno con su longitud, y tenemos acá alfa, que es el ángulo que forman entre ellos los vectores. Bueno, ven que el módulo del vector, o sea, la longitud, es un número, el módulo de A. El módulo de B también es un número, y el coseno de un ángulo también es un número que da entre -1 y 1. Siempre el coseno de un ángulo da entre -1, que es el menor valor, y 1 positivo, que es el máximo valor. ¿Sí? Bueno, esa es la definición de producto escalar. ¿Cuál es el problema de esto? Esto, pongamos acá, es definición de producto escalar. Es la definición de producto escalar. Bien. Ahora, por suerte, porque esto sería muy complicado, o sea, ¿qué es lo complicado de acá? Sacar, porque la longitud de los vectores la podríamos calcular fácilmente, porque es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, es como si fuera Pitágoras, es la misma fórmula de Pitágoras. Para calcular la hipotenusa, acá es para calcular el módulo del vector, o sea que eso lo podríamos sacar fácilmente. Lo que nos va a costar, si seguimos la definición, es determinar cuánto vale el coseno del ángulo que forma entre los vectores, porque tendríamos que graficarlo a los vectores, usar un transportador, medir cuánto es el ángulo que hay entre ellos y calcular el coseno de ese ángulo. Sería bastante complicado. Entonces, lo que tenemos, por suerte, es una fórmula de cálculo. El producto escalar. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa más acá? En los vectores, fíjense que acá los vectores tienen 3i menos 6j y le agrega 2k. Esto quiere decir que como tiene una tercera componente, quiere decir que los vectores están en el espacio tridimensional, tienen 3 dimensiones, o sea, están con los ejes x y z, como yo les había mostrado
acá el otro día. Es como si fuera este punto, imagínense que son esos dos puntos en el espacio tridimensional y el vector va desde un punto A hasta un punto B, ¿sí? Eso nos damos cuenta que es así porque, o sea, que los vectores están en el espacio tridimensional porque tienen una tercera componente, ya no solo IJ, sino que también agregan una letra K, que esa letra representa un vector. O sea que estos son vectores que están en el espacio, ¿m? En el espacio tridimensional. Bueno, ahora vamos a ver la fórmula de cálculo. Supónganse que tenemos a ver si lo tengo acá, lápiz. Bien. Nosotros tenemos un vector A y un vector B, que multiplicar con el producto punto, y nos tiene que dar un número real. ¿Cómo es esto? Bueno, supónganse que el vector A se define con dos componentes, A sub 1 y A sub 2. Esas son las componentes del primer vector. Ya lo vamos a resolver con el ejemplo que está arriba. Bueno, en realidad en este caso bueno, lo vamos a hacer para el caso de dos componentes, después vamos a ver que para tres componentes es exactamente el mismo. Por las componentes del vector B, que le vamos a llamar B sub 1 y B sub 2. Las componentes del vector B. Entonces, el producto punto hay que multiplicar las primeras componentes de ambos vectores, entre ellas, ¿no? A sub 1 por B sub 1, más el producto de las segundas componentes, o sea, de A sub 2, perdón, de A sub 2 por B sub 2. Y así, de esa manera, estos son números. A1, B1, A2, B2 son números. La multiplicación entre dos números da otro número. La suma con otro número, el resultado es un número. De ahí que entonces el producto escalar o producto punto dé igual a un número real. Ahora lo hacemos con los ejercicios que tenemos ahí en la guía para que ustedes lo vean. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que acá a nosotros se nos agrega, este 3 sería el A sub 1, este menos 6 sería el A sub 2, y se nos agrega una tercera componente que no hay problema, la llamamos A sub 3. Y acá tendremos, este 2 es B sub 1, lo que llamábamos B sub 1, el menos 4 es lo que escribimos simbólicamente que era B sub 2, y el menos 3 sería B sub 3 ahora. ¿Sí? Entonces, tenemos digo, para que relacionen que cuando uno escribe acá con símbolos, en realidad es porque después ahí va a reemplazar ahí por números concretos, por valores particulares, sino que lo hacemos una vez de manera simbólica para que valga para todos los casos, para explicarlo, digamos, para todos los casos. Ahora pasamos a resolverlo con el ejercicio en particular. Yo voy a copiar acá los datos en chiquitito para poder ver la pantalla, después agrando de nuevo. O sea que nosotros tenemos un vector a ver, ya voy a hacer yo así. Esto se los voy a resolver como más o menos, no como más o menos, como se lo toman en los parciales. En los parciales le van a tomar así, le van a decir, le vamos a dar, usted tiene un vector A, que en este caso es 3i menos 6j más 2k. Si le entienden acá, si le entienden en este momento, seguro van a tener bien un ejercicio en el parcial. Y el vector B es 2i, estoy copiando lo del enunciado, ¿no? Lo estoy sacando de acá de arriba. 2i menos 4j
menos 3K. Bueno. Y se les pide, le dice a ustedes, porque son de opción múltiple los ejercicios. A ver, yo ya voy a mover esto para arriba. Z. Ahí está, muevo para arriba. Nos enfoquemos en esto. Ahí. Ahí está. Bueno, y ahí tienen que calcular el producto escalar o producto punto. A ver, se me sale de... A ver, ¿dónde anda? Acá. Bien. Bueno, entonces calculen el producto punto, les van a pedir. ¿Qué van a hacer? Entonces, el vector A, producto punto con el vector B. Ustedes ya saben que cuando ven ese punto, el resultado que les tiene que dar es un escalar. Entonces, ¿cómo va a salir el escalar? Van multiplicando, acá, 3 por 2. 3 por 2. Más menos 6 por menos 4. Tienen que siempre multiplicar lo que se dice las componentes correspondientes. Y me olvido de la I, la J, la K, no la escribo, porque ya sabemos que el producto escalar nos tiene que dar un número real como resultado. O sea que no va a tener letras, va a tener solo los números. O sea, se multiplican solo las componentes del vector. Más 2. Profe, Sí, eh, el más entre el 2 por 3 por 2 y el menos 6 por menos 4 sería suma, o de a suma. dónde salen. Se suma, siempre hay que sumarlo. Ese más indica que siempre va a tener que ser suma, sí. Es este más que está aquí. O sea, es la primera componente del primer vector por la primera componente del segundo vector, más, siempre sí, es siempre suma. Después, bueno, Bien, gracias. hay que tener en cuenta después qué signo queda esto, ¿no? Ahí lo vamos a resolver ahora. Entonces, el 3 por 2 me da 6. Bueno, lo vamos a poner así. Más, bueno, acá nos dio menos por menos, acá se hace más. 6 por 4, 24. Más 24 positivo. Más 2 por menos 3 es menos 6. O sea, tengan en cuenta los resultados, los signos de los resultados parciales. Entonces, bueno, ahí ustedes tienen 6 menos 6, esos se cancelan, así que queda 24 solamente. ¿Sí? Entonces, el producto escalar o producto punto, A por B, da 24. Y ahí tienen, eso es todo el procedimiento que hay que hacer. Siempre se multiplican este con este con este. O sea, por eso es 2 positivos. Tengan en cuenta el signo que acá que precede a este. Este no es 3, este es menos 3, porque tiene un menos adelante. Por eso yo puse 2 por menos 3. No multipliquen solo, fíjense qué signo está adelante del número, y eso también, ese signo también va a ir acá en la multiplicación. ¿Sí? Igual acá, fíjense que puse menos 6 por menos 4. ¿Por qué? Porque el número que está acá tiene adelante un signo menos. Igual este también tiene signo menos. O sea, ténganlo en cuenta a esos números, a esos signos, perdón. Y acá puse 3 por 2, bueno, porque los dos estaban precedidos de signo positivo. Pero cuando tienen un negativo es menos 6 por menos 4. Y ese resultado, como preguntaba ahí recién, siempre es la suma de esos resultados parciales. Pero en los resultados parciales hay que tener en cuenta el signo que tienen las componentes acá cuando está escrito cuál es el vector que hay que multiplicar. ¿Sí? Así que bueno, ustedes tienen ahí para practicar con otro. Esperen que yo quiero ver una cosita. No, este ya es producto vectorial. Bueno, este es bien sencillo. Después vamos a volver. El tema es aprender o que quede claro, digamos, cómo se calcula el producto escalar.
y tener presente eso, que cuando dice el nombre producto escalar, lo que quiere decir es que el resultado va a ser un número, porque eso es algo que se confunden muchas veces y le ponen IJK a esos valores. No, no hay que ponerles IJK, porque nosotros lo que estamos buscando cuando dice producto escalar es que el resultado sea un escalar. Para que sea un escalar no tiene que tener ninguna letra, ni la I, ni la J, ni la K. Tienen que ser solo los coeficientes. Por eso acuérdense que cuando uno multiplica hace este tipo de multiplicación, o sea, de multiplicar dos vectores, pero con el producto punto, que es el producto escalar, se le llama, o producto punto, el resultado va a ser un número. Ven que en este caso nos dio 24. ¿Sí? Ese es el tipo de resultado que se espera. No hay 24i ni 24j, nada, es 24. Es un número real pleno, digamos, sin ningún tipo de agregado. ¿Sí? Un número real completamente solo. Y ese es el producto escalar entre dos vectores. Después, con los otros ejercicios de la guía, vamos a volver sobre esto, más sobre la definición, para hacer aplicaciones, digamos, del producto escalar. Ahora lo que tienen es, únicamente con este ejercicio, la metodología de cálculo. Eso es lo que quiero que quede claro. Cómo se calcula el producto escalar o producto punto. Tiene que quedar claro porque ahora vamos a ver en el siguiente ejercicio otra multiplicación que tiene otra forma de cálculo y tiene otro tipo de resultado. Así que quiero que me digan si hay dudas con esto. Creo que la pregunta de su compañera vino bien, también ahí para aclarar algún detalle que ella ahí preguntaba. Y no quiero darle más vueltas a algo que es así de simple, digamos, no tiene otra complicación más que decir, bueno, multiplico las primeras componentes con la primera y después le sumo el producto de la segunda con la segunda y le sumo la tercera con la tercera. No tiene más dificultad o más, no le busquemos más complicaciones, digamos, a la operación. Ahora sí, la que viene es un poquito más difícil. Así que si ustedes me dicen que está todo bien con este ejercicio, podemos pasar al siguiente. Si hay dudas o alguna pregunta, resolvemos de nuevo o resolvemos el otro, pero preferiría que tengamos más tiempo para la siguiente operación, pero depende de si me dan el ok ustedes, continuamos con o no. Sí, profe, se entendió a la perfección. Bueno, Para mí sí. deberíamos ir con el siguiente ejercicio ya. Bueno, sí, porque ese va a ser más pesadito. Igual esto cuando volvamos a la clase presencial, ahí podemos, si hay dudas o si volvemos a tener virtual, lo mismo. Me dicen, profe, puede hacer otro ejemplo, lo puede resolver al otro de la guía. Pero yo creo que con esto ustedes ya tienen una base como para intentar resolverlo al otro. ¿Cuál es el otro que tienen que resolver ustedes? Multiplicar el vector B con C. ¿Sí? B con C. Ahí la pregunta o la duda que puede surgir es si intercambio y multiplico C con B. Ahí sí la multiplicación sería conmutativa, da el mismo resultado. Pero es mejor si uno pone en el orden en que se les indica los vectores. Primero el vector B y después el vector C. Si lo hacen al revés no va a haber problema porque les va a dar el mismo resultado. Porque esta multiplicación sí es conmutativa. El producto escalar, digamos, o producto punto, sí es conmutativo. Eso si quieren lo pueden anotar. Pero el siguiente que vamos a ver, no. Bueno, con este me pongo serio, porque este es más complicadito de ver. Bueno, empecemos con lo que ya vamos bien. ¿Qué es lo que dice acá? Que la operación se llama producto vectorial. ¿Qué significa? Que el resultado es un vector. El resultado es un vector. No es un número como hace rato, sino que es un vector. ¿Sí? Es un vector.
Ahora sí, multiplicamos dos vectores y nos da como resultado otro vector. Eso tiene un poco más de lógica, digamos. Bueno, ven que se simboliza distinto, también se le llama producto cruz. No tiene un punto para indicar la multiplicación, sino que hay una X ahí. Por eso a este producto vectorial muchas veces se lo llama producto cruz. ¿Sí? Entonces ya por el símbolo ustedes se dan cuenta qué multiplicación tienen que hacer. Vimos anteriormente que hay una operación de multiplicación donde hay un punto entre los dos vectores y ese el resultado tiene que ser un escalar. Acá el resultado tiene que ser un vector. Bueno, vamos a ver. Este producto no es conmutativo. No es lo mismo A por B que B por A. El resultado es un vector y acá ya le podríamos agregar no es conmutativo. No es conmutativo. No da lo mismo. Tienen que respetar. No da lo mismo si alteran el conmutativo. Dan parecidos, pero no igual. O sea, el producto de A cruz B es distinto a multiplicar B vectorialmente con A. Acá entonces sí, cuando se les pide el ejercicio que dice multiplique A cruz B, entonces tienen que poner en ese orden los vectores. Bueno, vamos a ver dos métodos para resolver. Vamos a poner acá, primer método. Primer método. Le llamemos el método de determinantes. Ustedes vieron en el secundario, creo que también en el curso de ingreso, para resolver sistemas de ecuaciones, le deben haber enseñado así por el método de Kramer, por ejemplo, que era que resuelve a través de determinantes, un sistema de ecuaciones. Bueno, acá se hace lo mismo. Miren, acá tenemos que multiplicar, bueno, voy a copiar yo los vectores A y B. A, le voy a copiar los números nomás. Fíjense que acá A dice I más 3J menos 2K. Yo lo voy a escribir en el formato entonces así de componentes. Tiene 1 en la I, que no se lo escribe, 3 para J y menos 2 para K. Ya sabemos que el primero va multiplicado por I, el segundo por J y el tercero por K, por eso se lo puede escribir así al vector. Y el vector B dice menos 1, la I está multiplicada por menos 1, si lo ven ahí en la parte de arriba de la pantalla, ustedes menos 1, la J está multiplicada por menos 3 y la K está multiplicada por menos 1. Entonces escribimos puramente lo que son las componentes del vector, no lo multiplicamos por I, ni por J, ni por K. Bueno, ahora creo que ahí se está viendo bien. Ahora vamos a ver entonces cómo se resuelve esto. Estos dos vectores, si nosotros los quisiéramos multiplicar entre ellos, a multiplicar vectorialmente, se dice, o sea, A por B, existe un método que se llama por determinante. Se arma una matriz. La primera fila es siempre la misma, IJK. Cualquier ejercicio que ustedes tengan que resolver por producto vectorial, la primera fila le ponen IJK. La segunda fila de la matriz son las componentes de este primer vector. El vector que aparezca acá. Como acá primero está A,
van a ir las componentes de A. ¿Cuáles dije que son las componentes? 1, 3, menos 2. Y en la última fila van a ir las componentes del vector que aparezca segundo, digamos, en la multiplicación. En este caso es B. Entonces van a poner menos 1, son las componentes de B. Menos 3, las voy encolumnando, ¿no? Y menos 1. Ahí está. Bueno, tengo que, y eso, el resultado del producto vectorial, el método práctico, indica que para calcular el resultado, el vector, acuérdense que acá el resultado es un vector. ¿Qué quiere decir que es un vector? Que tiene IJK en el resultado. El resultado va a ser determinado, calculado, digamos, a través, sacando el determinante de esta matriz de 3 por 3. ¿Sí? O sea que esto es, tenemos el determinante de una matriz de 3 por 3. Determinante, ya los escucho más serios a ustedes también, bueno, no voy a poner matriz, pero es de una matriz de 3 por 3. Determinante de 3 por 3. ¿Cómo se hace o cómo? Para mí es la manera más... A ver, hay varios métodos para calcular el determinante de 3 por 3. Hay uno que después cuando vean la parte de álgebra, el ingeniero Herrera les va a explicar, es este. Se llama técnicamente por el desarrollo de cofactores. ¿Qué van a hacer? Vamos a multiplicar. En vez de calcular determinantes de 3 por 3, calculamos determinantes de 2 por 2. Por ejemplo, acá pongo el versor I. Y acá en los números que vamos a poner, va los números de la submatriz que queden de eliminar fila y columna, de donde está el elemento I, por ejemplo. Entonces, si eliminamos la fila I, ahí eliminaríamos la fila de I y la columna de I. ¿Se entiende? Lo elimino. Entonces, acá, ¿qué va a quedar? Ven que queda 3 menos 2, menos 3, 1. Esos son los números que quedan al eliminar fila y columna de donde está donde está la I. ¿Se entiende eso? Ya lo puedo borrar a lo que está con rojo. Ya después, ya visualmente, ustedes ya lo van haciendo. Si no, queda todo tachado. Quiero que vean que los números que yo voy a escribir ahora son el 3 y el menos 2 y el menos 3 y el menos 1. Si ustedes me preguntan, ¿de dónde saca esos números? Esos son los números que quedan de eliminar la fila donde está la I y de eliminar la columna donde está la I. ¿Por qué le elimino eso? Porque yo escribí, acá ya escribí la I. Entonces, elimino toda la fila y toda la columna. Entonces, cuando puse eso, ¿se entiende entonces qué números voy a poner ahora? Yo quiero deshacer esto, lo que rayé, eso, y ya poner acá directamente, bueno, me quedo con rojo, a ver, control Z, pasamos acá con, entonces pongo 3 menos 2, menos 3, menos 1. Después acá en el método, para calcular el determinante, va un menos, sí o sí, siempre. Después el profe, cuando le dé la parte de álgebra, les voy a explicar por qué. Acá va a ir otra submatriz, le vamos a llamar de 2 por 2, ya no de 2 por 3, sino de 2 por 2, que va a ir multiplicada por J. Por J. Y ahora los números que van en esta submatriz van a ser de eliminar la fila y la columna, donde está J. O sea que, como J está en la primera columna, se elimina, perdón, en la primera fila, se elimina la primera fila. Y como está ahí en la segunda columna, elimino o no tengo en cuenta, digamos, esos valores. O sea que acá lo que va a venir es 1 menos 2 menos 1 menos 1. ¿Se ubican? O sea, el 3 y el menos 3 no los voy a escribir porque esos están en la columna donde está J. Entonces, elimino. Ahí.
Entonces ahora pongo 1 menos 2 menos 1 y menos 1. Se ubican, ¿no? Eliminé no tuve en cuenta la primera fila porque ahí está J y no tuve en cuenta la segunda columna porque ahí también está J. Y el signo que va acá es un menos. Y para la última submatriz sí va a ir un signo más. Va a ir un signo más. A ver acá. Quiero mover ahí un poquito. No sé si vamos bien hasta ahí. El procedimiento que estamos haciendo es el mismo para cada una de las letras. Para I, para J y ahora vamos a hacer para K. Y lo mismo. Ahí sí lo voy a dejar ya tachado para que ustedes... ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a sacar una submatriz donde eliminamos la fila donde está K y la columna donde está K. Entonces ahí los números que me quedan, lo mismo hicimos en los casos anteriores, si no había quedado claro. Íbamos eliminando la fila y la columna. Entonces ahora me queda 1, 3, menos 1, menos 3. ¿Sí? Escribí estos valores. Menos 1, 1, 3, perdón, menos 1, menos 3. Eso se llama una submatriz. Entonces ahora ya tengo que, fíjense que el problema inicial era encontrar el determinante de una matriz de 3 por 3 y ahora lo que tenemos acá es determinante de 2 por 2, es más fácil. Determinante de 2 por 2. Por ejemplo, si nosotros tenemos una matriz M, lo voy a hacer acá como machete para ¿dónde anda el lápiz? Espera. El determinante de una matriz M, el determinante se indica así con esas barritas. El determinante de una matriz, si supóngase, tiene elementos A, B, C y D. Si esos son los elementos, acá estos van a ser números después, ¿no? Pero acá lo ponemos en símbolo. El determinante de una matriz de 2 por 2 es A por D, ¿se acuerdan esto? Se multiplica así la diagonal principal, menos B por C. Menos B por C, que es esta otra contradiagonal. ¿Sí? O sea que se multiplica cruzado A por D y es menos, este menos es de la fórmula ya del cálculo del determinante, B por C, que sería lo que se llama la contradiagonal o la diagonal secundaria. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a tener que hacer teniendo en cuenta eso. Acuérdense que nosotros acá lo que estamos calculando es el producto vectorial. Si entienden bien esto, que yo sé que sí. Bueno, ¿qué van a tener que multiplicar acá? 3 por menos 1, este así. 3 por menos 1. 3 por menos 1. Menos, que es la fórmula, ¿no? El menos del determinante. Menos 2 por menos 3. Menos 2 por menos 3. Así. Y todo eso va a ir, es lo que va multiplicado por I. Por I. ¿Sí? Es este determinante. 3 por menos 1. Si quieren ya los otros vamos a ir haciéndolo más fácil, más breve, digamos. Es
se multiplica 3 por menos 1, porque es la diagonal principal, menos el producto de la diagonal secundaria, que sería menos 2 por menos 3. Después ustedes acá tienen un signo menos, este signo menos es el que voy a poner acá, menos, y ahora este de acá me da, ya directamente voy a ir poniendo las multiplicaciones, 1 por menos 1 me da menos 1, menos 2 por menos 1 da 2 positivo, 1 menos 2. Eso por J, este más voy a escribir ahora acá, este más, y ahora me da 1 por menos 3 es menos 3, menos 3 por menos 1 es menos 3. O sea que este menos es de la fórmula de calcular el determinante y menos 3 es lo que me da la multiplicación de 3 por menos 1. Y eso por K. ¿Sí? Estamos haciendo lo mismo que estaba acá marcado, esto de A por D menos B por C. Eso es lo que estoy haciendo. En todos los casos, para las tres matrices, estamos haciendo lo mismo. O sea que acá queda 3 por menos 1 da menos 3. Menos 6 positivo quedaría acá, porque menos 2 por menos 3 da 6 positivo. O sea que es 3, menos 3, menos 6. Eso por I. Acuérdense que acá sí tenemos en cuenta las letras porque nos da un vector el resultado. Menos, que sería este menos, ese menos de ahí viene, menos 1, menos 2, eso queda menos 3 J, y después viene el más, este lo vamos a escribir acá, más menos 3 menos menos 3, o sea que esto se hace más. O sea que menos 3 más 3 se haría, o sea que queda 0J. Por más que quede 0 lo escribo, pero no es 0J, es 0K. 0K, porque es la tercera componente. Más 0, este es 0, ¿no? 0K. Ahí está. Bien, entonces ya el último me queda menos 9, sería este menos 3 menos 6, es menos 9i. Menos menos tenemos acá, menos menos con paréntesis, es más 3J más 0K. Esta no es una O, sino que es un 0, ¿no? 0K. Y ese es el resultado del producto vectorial. A por B. Producto vectorial o producto cruz. Fíjense que el resultado, esto, es un vector. Por eso se llama producto vectorial. Tenemos como resultado un vector. Miremos entonces cómo fue el proceso. Fíjense, rebobinemos acá. Ahí tienen las componentes del vector. Entonces ustedes arman una matriz con la primera IJK, la primera fila que tenga IJK, la segunda fila los números, las componentes del primer vector y la tercera fila los números del segundo vector, las componentes del segundo vector. Después se armó este conjunto de submatrices donde lo que hay que tener, se escriben IJK. Y después el segundo término acá, o sea, para el segundo término póngale adelante un signo menos y acá un signo más. Y después arman submatrices de 2 por 2 que resultan de eliminar la fila y la columna de esta letra que tienen escrita ahí.
que primero van a eliminar la fila y la columna de I, después van a eliminar la fila y la columna de J, y por último eliminan la fila y la columna de K. Los números que queden sin eliminar son los que van acá en esta matriz de 2 por 2. Y después calculamos con esta formulita, cuando es de 2 por 2 la matriz, es fácil calcular el determinante, es el producto de los elementos de la principal diagonal, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Y eso es lo que se hizo acá. Esos son los cálculos que están acá, por eso está 3 por menos 1, menos 2 por menos 3, ¿sí? Y así con todas las otras matrices. Después se calcula el resultado final de cada uno de los determinantes. Cada uno de esos determinantes va multiplicado respectivamente por I, por J y por K. Y entonces ahí tenemos el vector resultante del producto vectorial. O sea, multiplicamos dos vectores y como resultado obtenemos también otro vector. ¿Sí? A ver si... Esto es lo último. No sé si hay preguntas de esto, disculpen ahí. Si hay preguntas... Ahí en el chat escribieron una pregunta, ¿no? Ah, ya me fijo, bien. Eso no había visto. Gracias por avisar. A ver. El chat. El chat dice... ¿Por qué al último puso una suma? ¿Por qué los símbolos son intercambiables? O sea, van intercalados, más, menos, más. Eso, ¿por qué van intercalados? Ya se lo va a explicar el profesor, va a ser el ingeniero Herrera, que va a explicar ese tema en la parte algebraica, digamos, ¿sí? De los métodos, se llama por desarrollo de cofactores, tiene que ver con la suma de los subíndices, de la posición de dónde está ese elemento, si es par, la suma va a signo positivo, si es impar va a signo negativo. No quería meterme mucho, después lo van a ver netamente en lo algebraico, digamos, pero les va a ir dando siempre así, se va a ir intercalando un más y un menos, siempre. Eso es por lo que preguntaba Bernardo. ¿Por qué ¿por qué puso? Mía preguntó primero por qué el último no le puso suma. Bueno, porque se va intercalando, como les digo, es así, más, menos, más. Eso después la justificación teórica de eso se lo va a dar el ingeniero Herrera cuando vean la parte algebraica. Se puede llegar a hacer de 3 por 3, o sea, A por B por C. No, el producto vectorial es siempre de a dos vectores. Vos lo que podrías hacer es, primero tenés que, directamente así por 3 no se puede hacer. Lo que hay que hacer es calcular A por B y al resultado de ese vector multiplicarlo por C. O sea, lo va a tener que, pero directo así de una multiplicar vectorialmente 3 vectores no se puede. Sí, como te digo, ir haciéndolo de 2 en 2. A por B primero, y el resultado que obtenga yo le pondría un paréntesis. A, paréntesis, o sea, paréntesis A, y después cierra en B el paréntesis y multiplica por C. ¿Es la única forma de resolver? No, no es la única. Habría otra forma de resolver con el determinante. Si ustedes saben otros métodos para resolver determinante de 3 por 3, cualquiera de los métodos le puede servir. A mí, por ejemplo, antes lo enseñaba agregándole las dos primeras columnas, repitiendo las dos primeras columnas, se agregan. O algunos también hacen repitiendo al final, poniendo las dos primeras filas, volviéndolas a copiar y armando todas las diagonales. Es más lío. Me parece que este de las determinantes es el más sencillo. Hay otro método que sabemos explicar, que también está previsto que en la parte teórica lo vean, que le llamamos el método del reloj, pero también es más complejo, me parece, se van a marear más. El más sencillo, digamos, es este que estuvimos viendo hoy. Dijo que el primer método es este, sí. A Nazarena dice que se le cortó la clase. Bueno, igual va a estar grabada, Nazarena, para que si quiere ver después la parte que más o menos vio que se desconectó, después ya le voy a subir en el aula virtual mañana el link de la grabación. Sí, yo dije que ese era el primer método. Por ahora nos quedemos con ese primer método. Hay otro método, como les digo, que le llamamos el método del reloj. El profe del teórico se los va a explicar. Si después que ustedes lo ven a ese, quieren que hagamos ejercicios resolviéndolo,
con ese método a los ejercicios, nos tiene que dar el mismo resultado. O sea que se puede comprobar después si está bien o mal, porque los resultados por cualquiera de los métodos tiene que dar igual. Yo preferiría que hoy nos quedemos con este. Y para finalizar la clase y ya cumplir con lo que estaba previsto para hoy, vamos a ver uno que se llama el producto mixto, que es parecido a lo que preguntaba por ahí Elías Yapura. Preguntó si se podían multiplicar 3 vectores vectorialmente al mismo tiempo. Vectorialmente al mismo tiempo no, tiene que ir haciéndolo de 2 en 2. Pero hay una multiplicación de 3 vectores que sí se puede hacer directamente, que se llama producto mixto. Por eso quiero aprovechar la pregunta de él. No le echen la culpa, porque también estaba previsto que lo veamos. No es culpa de él que vayamos a ver, sino que acá está, el ejercicio cuarto pide el producto mixto. El producto mixto. ¿Y por qué se los explico ahora, que ya queda poquito tiempo? Porque se resuelve igual, o sea, se resuelve muy parecido a lo que se resolvió el de recién. El producto mixto lo que le va a dar es un número. ¿Por qué se llama mixto? Porque combina, fíjense acá, bueno, tenemos 3 vectores, y acá tenemos producto vectorial, este es producto vectorial, y este es producto escalar. O sea, es mixto porque combina los 2 productos que vimos previamente, el escalar y el vectorial. Entonces acá nosotros, como tenemos entre paréntesis el vectorial primero, que hay que hacerlo así siempre, hay que calcular el producto vectorial primero, esto como resultado nos da un vector. Si lo multiplicamos con otro vector, pero ya haciéndole producto escalar, el resultado es un número. O sea que el producto el producto mixto, el resultado que ustedes tienen que llegar es un número. Eso es importante tener en claro. El resultado es igual a un número real. A un número real. ¿Sí? Tengan en cuenta entonces, el único que les da como resultado un vector es el producto vectorial. Bueno, veamos cómo se hace entonces este producto de A vectorial por B escalar con C. También se resuelve como el determinante de una matriz, por eso les decía, les iba a resultar muy parecido al de recién. Se calcula el determinante de una matriz. La primera fila son los números de A, o del vector que aparezca primero acá. Del primer vector que aparezca acá van los números. ¿Cuáles números voy a sacar? Este, 3, menos 6, menos 6 y 2. ¿Sí? Entonces ponemos esos números acá. 3, menos 6 y 2. En la segunda fila van a ir los del segundo vector que aparezca acá en el orden, digamos, de izquierda a derecha, el segundo vector que aparece, en este caso es B, o sea que van a ir los componentes de B, que son 2, menos 4, menos 3. ¿Bien? Y en la tercera fila van a ir los del vector que aparezca en tercer lugar acá. Y ahí las componentes son 1 de I, menos 2 de J y 2 de K. ¿Sí? O sea que tienen que aprender a leer y a extraer, digamos, los coeficientes de las componentes de un vector. ¿Sí? O sea que está A, B y C, las componentes. Y hay que calcular el determinante. Entonces, para calcular, elijan, por ejemplo, los números de la primera fila. Yo voy a escribir así. El primer número de la primera fila, el 3, va a multiplicar por una submatriz, por el determinante de una submatriz. Ya vamos a ver cómo es. Después acá, sí o sí, siempre va a ir un menos. Va a ir el segundo elemento de la primera fila, que es el menos 6, por el determinante de una matriz que resulte de eliminar la fila y la columna de ese número, más, también ya les dije que por ahora lo acepten que va así, se va intercalando menos con más, el tercer elemento de la fila, que es el 2,
por la submatriz que resulte de eliminar fila y columna. Bien, entonces, ahora, si el elemento se le llama elemento pivot o el cofactor, si saco los números de la fila y la columna donde está el 3, me queda el menos 4, menos 3, menos 2 y 2 positivo. ¿Sí? O sea, porque eliminé la fila, no tuve en cuenta, digamos, la fila y la columna donde está el 3. Después, si no tenemos en cuenta los elementos de la fila y la columna donde está el menos 6, que está acá, o sea que no considero la primera fila ni la segunda columna, lo que me queda es 2, menos 3, 1, 2. Y si no considero la fila donde está el 2, este elemento pivot, y tampoco la columna, los números que me quedan son 2, menos 4, 1, menos 2. Y ahí ya lo tenemos planteado, digamos, todo el cálculo que hay que hacer. Entonces acá me queda menos 4 por 2, me queda menos 8. Menos por la fórmula del cálculo del determinante, menos 3 por menos 2 queda 6 positivo. O sea que menos 8 menos 6 por 3. Menos, que es este menos de ahí. Menos. Acá tenemos 2 por 2 es 4, o sea, multiplico así, ¿no? 2 por 2, 4, menos por la fórmula de determinante, menos 3 por 1 es menos 3. Pues lo vamos a sacar con sí. Por el menos 6 que teníamos como cofactor. Más, el más es este de acá, más, acá saco el determinante. 2 por menos 2 me queda menos 4. Menos, por la fórmula de determinante, menos 4 por 1 es menos 4. Por el 2, que es este cofactor, ¿no? Esos números vienen de ahí. Esos continúan así. O sea, para que si ustedes se preguntan de dónde salen esos números. Son los elementos pivot que le llamábamos, que son los elementos de la primera fila respectivamente. Bueno, después acá tengo menos 8, menos 6, sería menos 14 por 3. Después tenemos menos, acá es 4 más 3 es 7 por menos 6. Y acá quedaría 0, menos 4 más 4 se hace, más 0 por 2. Más 0 por 2. Porque esto da 0, fíjense que es menos 4 menos menos 4, o sea que acá se hace más, o sea que menos 4 más 4 da 0 por 2. Bien, ahí ya estamos por finalizar. Acá entonces da 4 por 3 es 12, o sea, menos por más es menos, ya sé. Y da 42 entonces. 42. 14, menos 14 por 3 es menos 42. Menos 7 por menos 6 da 42, más 42. 7 por 6, 42, más 0, porque 0 por 2 es 0, entonces acá da 0, porque tengo menos 42 más 42. Da 0. Es un resultado. Mientras sea un número real, la clase que viene, y en la teoría también lo van a ver, interpretaciones, aplicaciones de esto, del producto vectorial, del producto escalar, del producto vectorial y del producto mixto. Yo lo que les voy a subir al aula virtual va a ser estos cálculos, esto que desarrollé acá como
en pizarra, digamos, para que también lo tengan tipo apunte, digamos, lo puedan ir siguiendo con lo del video, o ir fijándose ustedes y ir resolviendo. Acá, para resolver ustedes les queda hacer B por A, que yo les dije que no es conmutativo. O sea, ¿qué significa acá? En este ejercicio ustedes tendrían que poner primero, como primera fila, las componentes de B, como segunda fila las componentes de A, y como tercera fila las componentes de C. Y calcular el determinante con este método que es el de los métodos para matrices de 3×3, es como el más sencillo, ¿sí? Si ustedes conocen, no se les obliga a resolver por un método particular de determinante. Si ustedes manejan otro método para calcular determinante, bueno, lo usan a ese. Yo por ahí, a los fines de explicarles uno solo y que sea sencillo, elegí este método. Pero como les digo, hay varios métodos para resolver matrices de 3×3. Así que bueno, hasta ahí estaríamos, ya estamos en horario para finalizar la clase. Queda pendiente entonces avisarles si va a presencial la semana que viene la comisión A las 4 de la tarde o la comisión B a las 5. Ya eso le vamos a confirmar. Por WhatsApp yo ahora ya le voy a consultar al profe a ver si definimos hasta mañana quién va la próxima semana presencial y quién virtual. Los que tengan que conectarse virtual se conectan con este mismo link que se han conectado hoy, ¿sí? Ya le vamos a avisar si a las 4 o a las 5, según qué profe esté a cargo. Así que, bueno, todo por hoy. Denle una mirada a la guía de trabajos prácticos. Fíjense en el video lo pueden ir pausando para ir resolviendo ustedes solo los ejercicios que le quedan y lo tienen a ya de ejemplo. Así que bueno, ahí veo que están saludando también están reaccionando con distintos iconos. Ya no hay corazones como al principio, me parece que ya no me quieren tanto como antes de empezar la clase. Se va poniendo un poquito más difícil, pero van a salir adelante, ya van a ver que van a salir los ejercicios. Ahí está la lluvia de corazón. Bien, con eso nos vamos entonces, chicos. Que anden Muchas bien. gracias, profe. Felices Pascua, que Nos vemos, pasen un profe, que lindo esté bien, que esté feriado. bonita Pascua. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, Chao, profe. hasta luego. Hasta luego, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, hasta luego, que anden bien. Chao, profe. Chao, que anden bien. Bueno, nos vemos ahí también. Pía está saludando, Mateo, por el chat. Bueno, Chao, buena profe, que semana. anden bien. Feliz Pascua. Chao. Gracias igualmente. Que pasen unos lindos feriados.